Buenas, soy Mateo Doné y hoy vamos a ver qué son las capacidades parásitas en la unión PN. Empecemos. Bien, pero antes de entrar con las capacidades parásitas tenemos que recordar que era la unión PN. Si os acordáis, lo que hacíamos era juntar un semiconductor tipo P con otro N y le conectábamos una pila. Esta pila iba a tener un cierto voltaje, ¿vale? Que iba a ser V sub D. Y aquí nos iba a salir una cierta intensidad que llamábamos I sub D, ¿vale? Todo esto lo explico en otro vídeo que voy a dejar por aquí arriba, que os recomiendo ver antes de este. Pero bueno, más o menos os lo voy a explicar resumidamente. Bueno, si os acordáis, tenemos la unión PN, la tensión de la pila y nuestra corriente. Podíamos llegar a la conclusión de que esto se relacionaba con una ecuación, la ecuación de Shockley. Si os acordáis, la ecuación de Shockley era la siguiente: I sub D es igual a V sub 0 por, entre paréntesis, E elevado a V sub D partido phi sub t menos 1. O sea que la corriente y el voltaje que aplicamos a una unión PN se relacionan de esa manera, ¿vale? Con la ecuación de Shockley. Recordad que esto lo explico en otro vídeo. Y también habíamos llegado a la conclusión de que si representamos esta ecuación en una gráfica, nos iba a salir lo siguiente, que es la característica estática del diodo, ¿no? Es la gráfica del diodo, básicamente, de la unión PN, ¿vale? Que es lo mismo. Sería así, ¿vale? Si representamos en el eje de las Y, la I sub D, y en el eje de las X, la V sub D, nos iba a salir algo así. En este lado negativo iba a ser muy cercano a 0, y después en cierto momento empezaba a ser exponencial arriba. Y también si nos movemos mucho a la izquierda, iba a ser exponencial pero para abajo, ¿vale? Recordad, la unión PN, le aplicamos un voltaje y también le va a salir una corriente. Se relacionan con esta ecuación. Y si la representamos gráficamente, pues nos va a salir esto. Pues bien, todo esto, que seguramente ya lo conozcáis, solo se produce cuando V sub D no cambia bruscamente, ¿vale? Por ejemplo, le aplicamos 5 voltios y de ahí no nos movemos, ¿vale? VD es fijo, no se mueve. O 10 voltios, ¿vale? Lo que queráis. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos bruscamente V sub D, por ejemplo, de 0 a 100? En un milisegundo, imaginarse, cambiar de 0 a 100 en un milisegundo la tensión. Pues lo que ocurre es que esta gráfica, estas fórmulas, ya no nos sirven. Porque esas fórmulas solo se cumplen cuando V sub D cambia poco a poco o es fijo, ¿vale? Pero cuando varía mucho, tenemos que introducir otras fórmulas, que os voy a explicar a continuación. Bien, chicos, pues os he puesto aquí en la esquina un resumen de lo que ya sabemos, ¿vale? La unión PN, la fórmula que relaciona su corriente y tensión y la característica estática, ¿vale? Por tanto, vamos a llamar a todo esto el comportamiento estático de una unión PN, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se llama estática? Porque V sub D va a ser fija, ¿vale? O no va a cambiar bruscamente. Pero ahora vamos a estudiar el comportamiento dinámico, cuando V sub D cambia bruscamente, ¿vale? La vamos a cambiar bruscamente. ¿Y qué pasa si cambiamos una tensión bruscamente? Pues que la carga que hay aquí concentrada va a variar y va a provocar corrientes. En concreto van a ser dos corrientes. Una que vamos a llamar de transición y otra de difusión. O sea que va a haber dos corrientes nuevas aparte de la que ya estaba. Vamos a empezar con la corriente de transición. La corriente de transición, o ITRAN, ¿vale? Es igual a CT, que es normalmente un dato de un ejercicio, ¿vale? Es como un número, que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero normalmente es un dato, por la derivada de V sub D con respecto al tiempo. Obviamente, he dicho que vamos a trabajar con cambios bruscos. ¿Y cómo se calculan los cambios en matemáticas? Pues con derivadas, cambios, ¿vale? Entonces tenemos que esta es la primera nueva corriente que va a surgir de ese comportamiento dinámico. Bien, pues como dije antes, eran dos corrientes las que se producen al cambiar bruscamente V sub D. La primera es la de transición, que ya sabemos cómo es, ¿vale? Pero ahora vamos a ir con la de difusión, ¿vale? Y es muy parecida. Simplemente cambiamos el parámetro C, ¿vale? Ahora va a ser otro número, que lo vamos a llamar C sub D, ¿vale? Que es de difusión. Pero la derivada con respecto a V sub D sigue siendo la misma. Bien, y ya que sabemos que van a aparecer estas dos corrientes nuevas, tenemos que saber también que esa corriente nos sigue valiendo, ¿vale? O sea, esta corriente va a estar siempre.
Pero cuando cambia muy bruscamente V sub D, nos van a salir estas dos nuevas. Y tenemos que añadirla a la fórmula total. ¿Cómo la añadimos? Pues vamos a decir que la corriente total, que vamos a llamar I, ¿vale? Con respecto al tiempo, ¿por qué? Porque, a ver, esa no era con respecto al tiempo. Aquí no hay ninguna variable t. Pero aquí sí. Entonces tenemos que ser con respecto al tiempo. Pues va a ser I sub D, ¿vale? La que nosotros sabemos de toda la vida, la estática, más I trans, más I diff. ¿Vale? Tenemos que añadir las dos nuevas corrientes. Y una cosa curiosa, ¿qué pasa si no cambiamos V sub D? ¿Qué pasa si es por ejemplo 5, ¿vale? Si no hay variación. Pues que I trans, como derivamos con respecto a V sub D, sería 0. Y entonces esto sería 0. Y V sub D aquí también sería 0. La derivada con respecto al tiempo de una constante es 0. Entonces también se eliminaría y nos quedaría la I sub D del principio. Por eso os digo que estas dos solo van a salir cuando haya cambios con respecto a V sub D. Bien, pues esta es la fórmula principal que os tenéis que aprender, ¿vale? Y esta de aquí, pues también tenéis que saberla. O sea, esto es lo más importante. Bien, pues básicamente hemos llegado a la conclusión de que se nos añaden esas dos corrientes nuevas a nuestra fórmula. Y ahora os estaréis preguntando, y bueno, ¿cómo calculo yo esto? Pues normalmente os lo van a dar en los ejercicios. Pero os voy a dejar las fórmulas por si las necesitáis. Bien, chicos, pues aquí tenéis la fórmula que os he dicho que seguramente no os tenéis que aprender, ¿vale? Porque, a ver, lo suele dar los ejercicios. Y básicamente son estas, ¿vale? Las de las capacidades, ¿qué se llaman? La capacidad de transición, pues son estos dos chorizos de fórmula. Y la capacidad de difusión es esta fórmula. Una aclaración importante. CJO y CDO son constantes, ¿vale? O sea, a lo mejor vienen de otra forma puesta en vuestros libros o vuestro profesor la han puesto de otra forma, pero esos dos son constantes. Los demás pues son variables, por ejemplo, V sub D, ya sabéis lo que es, ¿vale? La tensión de la pila que le vamos a poner a la unión PN. Phi sub T suele ser 0,025. A es el área, ¿vale? X sub 0 es la distancia de, o sea, la longitud de la zona P y la zona N. Bueno, aquí tenéis en conclusión las dos fórmulas que ya os digo que no os tenéis que aprender seguramente. Bien, chicos, y ahora también quería enseñaros una cosa muy importante, y es que vamos a ver cuándo es importante CD y cuándo es importante CT. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, si os fijáis, cuando V sub D es negativa, la CD es súper pequeña y se puede despreciar. O sea que I sub D podemos aproximarla como 0. Cuando, sí, solo sí, V sub D es negativa, ¿vale? Cuando estamos por aquí, la CD es, o sea, la CD sí es súper pequeña, entonces podemos despreciar I sub D. Y por tanto podríamos decir que aquí solamente domina CT, ¿vale? Pero cuando por ejemplo nos movemos en esta zona, vemos que CD es mucho mayor que CT, entonces podemos despreciar CT, ¿vale? Podemos decir que I sub T es igual a 0, si solo si VD es mayor que 0 aproximadamente, ¿vale? A lo mejor es mayor que 0,7, para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque aquí no es 0,0, aquí es 0,7 más o menos. Lo que quiero decir con esto es que cuando estáis en la parte negativa podéis despreciar una, y cuando estáis en la parte positiva normalmente podéis despreciar la otra. Simplemente es para que veáis el tamaño de C sub D y C sub T en función de V sub D. Simplemente para que lo tengáis en cuenta en los ejercicios. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así podéis dejarme un like en forma de apoyo o compartirlo con alguien que sepáis que le pueda ayudar. Y bueno, eso es todo, nos vemos la próxima, adiós.